El bullerengue. Primero que todo, debemos saber que no existe ningún pueblo que no posea sus propias prácticas culturales. En ellas podemos identificar sus relaciones particulares entre la música, el baile y el canto. En este sentido, es primordial destacar la importancia de las mismas como parte de la formación de los individuos como seres sociales. La manera en que la música de una comunidad y la forma en que sus ritmos tradicionales son transmitidos está directamente asociada con la forma en la que cada sujeto perteneciente a dicha comunidad percibe su propia realidad. Es así como integran gestos, el movimiento del cuerpo y el uso de sus palabras. Es decir, son nuestras prácticas culturales las que nos definen y nos forman como individuos. Ahora bien, las culturas en América tienen una peculiaridad en común que caracteriza sus orígenes, sus ancestros y su proveniencia. Ella forma parte de la cultura actual de todos los países que la conforman y de hecho son practicadas con regularidad por un grupo reducido de connacionales. Las canciones, los bailes, las fiestas provenientes del cimarronaje y la trata de esclavos en el periodo de la colonización de Europa en América son un aspecto primordial al momento de contar la historia de nuestro país. Hoy en día, aunque varios grupos de las naciones americanas conocen estas tradiciones, puede que no sean enseñadas propiamente en la escuela, por lo que las próximas generaciones no sabrán de las mismas si no se hace algo al respecto. Los orígenes no deben ser nunca olvidados, y mientras más lejos de ellos nos orientemos, más inhumanas serán nuestras acciones. ¿De dónde proviene el bullerengue? Ya habíamos mencionado que provenía del cimarronaje, de los palenques, pero ¿qué fue el cimarronaje? ¿Qué son los palenques? El cimarronaje se refiere a todos aquellos procesos de resistencia social frente al sistema colonial neogranadino, en la que los esclavos negros se fugaban de sus amos, huyendo de la tutela de sus propietarios por desigualdades étnico-raciales. El historiador inglés Anthony McFarlane establece dos tipos de razones por las que los esclavos huían. La primera alude a un escape temporal, colectivo o individual, con el objetivo particular de intentar regular, mejorar o cambiar el trato que recibían los esclavos por parte de sus amos. La segunda razón era definitiva, escapar permanentemente de aquella injusticia llamada esclavitud. Esta dinámica de sublevación y fuga de los negros esclavizados la denominamos cimarronaje y conllevó los gradualmente a la consolidación y el reconocimiento de una nueva organización como social en la colonia, XVII, los palenques. En Colombia, San Basilio de Palenque, ubicado en el departamento de Bolívar, es considerada hoy en día como la primera ciudad libre del continente americano. Este pueblo, con una población de unos 3.500 habitantes, está situado en los contrafuertes de los Montes de María, al sureste de la capital regional de Cartagena de Indias. Ahora, de los muchos palenques que existían en épocas anteriores, solo el de San Basilio, el espacio cultural de Palenque de San Basilio abarca prácticas sociales, médicas, religiosas, así como también musicales y orales, muchas de las cuales tienen raíces africanas. La organización social de la comunidad se basa primeramente en redes familiares, es decir, la familia se constituye como el espacio primario de socialización en las cuales se contemplan parientes consanguíneos, como padre, madre, tíos, primos, abuelos o afines. Todos con deberes y derechos claramente definidos. El sistema de parentesco comprende tanto la descendencia de los padres como de las madres. La segunda forma organizativa más característica y quizás la más relevante de la estructura social palenquera es el cuagro. Los cuagro son grupos definidos como asociaciones principales por rangos de edad, que se constituyen desde la infancia por hombres y mujeres que son partes de él por el resto de sus vidas. Todo esto con una fuerte solidaridad interna. Todos los miembros del cuagro emprenden el trabajo diario y organizan conjuntamente los acontecimientos particulares. Ahora bien, los complejos rituales y las prácticas médicas son testimonios
de los distintos sistemas espirituales y culturales que marcan la vida y la muerte en la comunidad palenquera. Expresiones culturales como el son de negro, el son palenquero, el bolerengue, que próximamente vamos a explicar, forman parte de las celebraciones colectivas tales como los bautismos, las bodas, las fiestas religiosas, así como las actividades de ocio. Debemos saber que dentro de los niveles de categorías de los bailes cantados en el Caribe de Colombia y otros sitios del país, existe una amplia gama de expresiones, empezando por el pajarito, el son de negro, el lumbalú, chalupa, congo, fandango, mapalegua, cherna, berroche, entre muchos otros. Dentro de ellos encontramos al bullerengue. El bullerengue es música y danza de la región Caribe colombiana, ejecutada principalmente por los actuales descendientes de los negros cimarrones, que habitaron los palenques del área del Canal del Dique, el Bajo Magdalena, el Palenque del Mamoní o Santiago del Príncipe y la tribu de las Mandingas de Cunayala, en Panamá, que se extendieron hasta el Darién, donde los cantos, bailes y rondas se organizan de manera circular y la voz prima está a cargo de la mujer, como la mayor dignataria de este baile cantado. En Colombia, tal cual lo registra el diccionario de la Real Academia Española, la palabra bullerengue significa pollerón. En Panamá se entiende de la palabra bullerengue a la unión de bulla y arenga, o sea, bulla-arenga. Según lo data la historia, los pueblos ancestrales, al tiempo que ejercitaban sus labores cotidianas, conjugaban las tareas de trabajo con la activación del cuerpo como instrumento natural de la música, el cual está poseído de la expresión del movimiento, la coordinación, de la sensibilidad auditiva y audioperceptiva. De tal forma, el cuerpo es un sistema de vibración sonora, estructural, emocional. Y es un conjunto de lenguajes que armonizan el pensar, el sentir, el actuar, en convivencia plena de hombres y mujeres. El bullerengue y la mujer. El personaje principal en el bullerengue colombiano es la mujer. Ella es quien baila y canta. El hombre es quien toca los tambores. Seferina Vázquez es una de las últimas voces de la tradición afro del Caribe colombiano. Y en una publicación hecha por el periódico digital El País se documentó la vida de esta mujer nacida en una familia de cantoras del Caribe colombiano. Ella mencionó: "Yo represento la tradición de cantoras del Caribe, aunque cada vez seamos menos", dijo ella. No cree que el legado se mantenga y no ve a niñas soñando con ser cantadoras. Ahora crecen escuchando reggaetón, no les gusta esto, apuntó ella. Adiós, adiós, mamá. Yo salí de la montaña. Adiós, adiós, mamá. De los montes de María. Adiós, adiós, mamá. A las 6 de la mañana. Adiós, adiós. Por otro lado, Petrona Martínez es considerada la reina del bullerengue. Logró la fama a los 60 años y en una publicación también hecha por el periódico digital El País, señala que la reina del bullerengue no tiene ni palacio ni corona, pero es heredera de una de las tradiciones más puras del Caribe colombiano. Fue nominada a los premios Grammy Latino en la categoría del mejor álbum folclórico, con su trabajo Bonito que canta en 2003 y a sus 64 años. La sabiduría heredada por sus ancestros le ha dado palabras a su voz, formada en fiestas patronales y celebraciones familiares, mucho antes de que aprendiera a leer y a escribir. Déjala venir a su tierra santa. Déjala venir a su tierra santa. Petrona Martínez, caramba, bonito del cielo. El bullerengue es un baile cantado de procedencia africana. Se desprende del ritual de iniciación a la pubertad de las mujeres del Palenque de San Basilio. Su transmisión es a través de la experiencia. Actualmente se enseña en escuelas de tradición que usan métodos de enseñanza occidental. Al principio fue solo tradición por experiencia entre familiares y amigos que se transmitían el conocimiento por la práctica. Este surge cuando los esclavos llegan a Cartagena de Indias para celebrar su libertad, quienes usaban herramientas o instrumentos como el llamador y hembra, que son tambores, tablas, totumas con losa quebrada en el interior, especie de maracas, y palmas. Las mujeres usaban polleronas,
es una especie de falda. El bullerengue está compuesto por bullerengue sentado, la chalupa, el pajarito, fandango o porro. El ritmo son tambores sin orientación. Bullerengue, a veces con el título Si yo fuera tambor, es una canción muy frecuente en el repertorio de los coros mixtos, una composición de José Antonio Rincón. La letra está tomada del poema Bullerengue del consagrado poeta nacional de Colombia, admirado maestro Jorge Hertel. Si yo fuera tambor, mi negra, 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 cumbia. Elementos del bullerengue. Si el arte y la historia constituyen los instrumentos más poderosos de la naturaleza humana, desde esta lógica se puede inferir sobre la necesidad que tuvieron los antepasados de valerse de la tradición oral para compartir sistemas de vida y como medio de comunicación tanto de lo espiritual como la actividad recreativa placentera con los demás. De este modo, los humanos ancestrales, haciendo uso de la expresión corporal, dancista, musical, figurada, en correspondencia con la memoria y el sistema de palabras reveladoras de su expresión dialógica, logran reproducir la sonoridad que embarga a sus contextos y forma onomatopéyica asimilan los sonidos que le brindan la madre naturaleza. Onomatopeya, su significado en el bullerengue, está representado en esa amalgama de lenguajes rítmico, sonoro, creativo, metarepresentativos, gesticular, danzarios, etc., con lo cual los hombres y mujeres recrean los diversos escenarios, rituales y forma de vida cotidiana. Lo onomatopéyico, inculturada en la concentración del nuevo legado histórico del hombre caribe colombiano, se hace con mayor fortaleza en el ritmo y el movimiento, y sobre esta posición hipotética encontramos posiciones declarativas de estudiosos que referencian que los cientos de miles de personas africanas que fueron desembarcadas en el puerto de Cartagena de India conocían el arte del cuerpo y los movimientos. Para las sociedades de la costa occidental de África, todo lo que tiene que ver con el cuerpo está cargado de un profundo valor simbólico y ritual. De ahí que los gestos, las posturas y las actitudes presentes en las danzas afrocolombianas se hayan constituido a partir de la herencia de un lenguaje complejo que aún está por descifrar. Desafortunadamente, no existen estudios comparativos que nos permitan discernir de manera específica cuáles de los atributos gestuales y danzarios de los africanos sobrevivieron en cada una de las regiones del país a donde fueron llevados. Los analistas solo ofrecen apreciaciones muy amplias acerca de las particularidades. Los movimientos de las danzas de denominación afrodescendiente marcan fronteras afectivas y estéticas, manipulan y distribuyen las fuerzas vitales, transforman la naturaleza en la escena, describen los itinerarios de la creación y la destrucción. Permitidos o censurados, los gestos danzarios afrocolombianos son símbolos que nos hablan de temas muy variados. Las convulsiones del parto, los estados del alma, la alegría del matrimonio o del nacimiento, el goce sexual según las tradiciones africanas heredadas por los descendientes de los primeros esclavizados. El cuerpo en movimiento describe 4 ejes corporales fundamentales que están presentes en todas sus danzas. Se trata del eje vertical, el plano frontal y el eje horizontal, tanto el eje sagital. Son todos esos vestigios históricos recontextualizados los que ayudan a comprender la música y el ritmo que ella encierra, y tal como aún se vive en las fiestas del bullerengue Obunde,
es decir, fiestas de comunidades negras e indígenas, a la cual confluye desde la antigüedad diversos grupos humanos y sociales, emprendiendo en su recorrido ceremonial, fúnebre, festivo y recreativo, etc., la búsqueda de la integralidad social como de placer y entrega en el goce pleno de retribución a la vida, al trabajo y a la creatividad. El bullerengue toma mayor cuerpo en los rituales ceremoniales mortuario de antaño y que aún se realizan en muchas localidades de poblaciones negras. Por ello, muchos de sus cantos tradicionales narran crónicas de situaciones reales vividas por estos pueblos, al tiempo que se le canta a la vida, se le canta a la muerte, a la política, a la mujer, a la madre tierra y al cultivo agrícola, pesquero, pecuario, etc., como el de engendrar un nuevo ser viviente. Estudios etnográficos, hoy por hoy, dan cuenta de cómo durante mucho tiempo a los adolescentes de africanos en nuestro país se les mostraba como frutos de una ruptura entre África y América, negando su memoria sociocultural. Por el contrario, desde hace mucho tiempo, nuevas formas de entender su situación han dejado ver que su adaptación al nuevo medio, antes de crear rupturas entre los continentes, lo que muestran son nuevas formas particulares de procesos creativos de adaptación que dejan ver la capacidad creadora de los afrodescendientes en condiciones adversas y, por otro lado, muestran claramente huellas muy fuertes de africanía dentro de la cotidianidad de sus actuales pueblos. En esa transformación, la improvisación debió hacer parte de la génesis y etnogénesis de tales sistemas. Alude a la noción de bricolaje que emplea Francois Jacob para representar procesos de creación donde la razón y el sentimiento son guías de la improvisación cultural. Arrocha también llama la atención al explicar que el concepto del bricolaje de los negros consiste en la búsqueda de alternativas manipulando lo que ya se tiene, usando la intuición como brújula y el cacharreo como estrategia. Estas huellas africanas contextualizan el bagaje cultural sumergido en el inconsciente iconográfico de los africanos esclavizados, que se hace perceptible en la organización social, la música, la poesía, la ética social, la religión, el trato o el carnaval de sus descendientes, elementos que se han transformado a lo largo de los siglos en raíces para nuevos sistemas culturales de la población afrodescendiente. La historia, como la vida, evoluciona en el tiempo. En tal sentido, la música, como bien público y derecho de los ciudadanos, se refrenda en la cultura, a lo cual también es cambiante. Como cambiante es el hombre y su sistema de vida, en esos procesos de cambios se develan intereses, valores, problemas y necesidades, lo que se deben entender, explicar e intervenir hasta lograr las transformaciones en los contextos y sus protagonistas. Igualmente, es el bullerengue en su conjunto una amalgama de ritmos y bailes festivos propios de las comunidades negras ubicadas relativamente cerca del litoral de una parte de la costa atlántica colombiana. Estas comunidades tienen una historia asociada a la resistencia cimarrona, donde también se encuentran ritmos como la tambora, guacherna, chandé. En la subzona de Zapatosa, los brazos de loba y mompox, la tuna tambora, interpretada en la zona minera de Cáceres, Antioquia. Por otro lado, encontramos ritmos como congo, son de negro, pajarito, entre otros. En la región del Bajo Magdalena, el Canal del Dique y el Carnaval de Barranquilla. Estos ritmos y bailes cantados guardan características estructurales con el bullerengue y al ser accionados
por los juglares, actores y hacedores, logran la integración mixta de cantos, versos y rituales representados por hombres y mujeres que se integran en agrupaciones y o grupos artísticos tradicionales. Algo significativo del escenario artístico-cultural bullerengue se le atribuye a la permanencia mayoritaria de la mujer en el seno artístico de esta expresión ancestral. Asimismo, se da de este hecho representativo en los demás bailes cantados, bien sea como cantadoras o bailadoras en los grupos. Este hecho está muy asociado con la cantidad de conocimientos ancestrales. Ellas conocen sobre plantas medicinales, muchas hacen de rezaderas, son parteras, conocen secretos sobre sexualidad y crianza de los niños. Y las mujeres más ancianas tienen todos esos conocimientos y además vivenciaron y compartieron con los abuelos rituales de múltiples bullerengues tradicionales en los cuales se cuenta toda la genealogía de sus pueblos, y esos conocimientos, su permanencia en el tiempo, se conservan y se transmiten por tradición oral de una generación a otra. Práctica y vestuario. El ritmo es bien marcado, autónomo, netamente africano, ejecutado por tambores sin ninguna derivación hacia la melodía. Las jóvenes salen al patio en fila, palmoteando con las manos en alto, a paso corto, similar al de la cumbia y en posición erguida. Se suceden varias figuras usando las faldas, que simbolizan la ofrenda de la fertilidad. La música incluye un tambor hembra o un tambor alegre, acompañado de un tambor macho o llamador que lleva el ritmo. También una tutuma con un plato de loza quebrado en su interior y las palmas del coro que acompañan la música. A nivel vocal, el bullerengue es liderado por un maestro de ceremonia y su canto se basa en la narración de una historia mediante pregunta y respuesta en décimas y líneas fragmentadas. Cantadores, bailadoras y tamboreros nunca dejan de aprender y solo cuando son veteranos son realmente reconocidos dentro de la comunidad como buenos bullerengueros. El bullerengue se convirtió para estas nuevas comunidades en la música festiva por excelencia. Con esta amenizaban sus reuniones y las celebraciones del calendario santoral popular. Realizaban fiestas de bullerengue durante las celebraciones de San Juan, San Pedro y San Pablo, 24 y 29 de junio, y luego desde la celebración de Santa Catalina, la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre hasta el 25 de diciembre. Muchas las veces seguían hasta el 6 de enero. ¡Ley, ley, ley!